¿Un mentor que nos dejes? Un mentor, para mí, un mentor ha sido Michael Melamed. Espero que estés aquí sentado conmigo tomándote un aquí café. sentado, es más, vamos a hacerlo. Te estudia para ir a la universidad, para encontrar un trabajo y nunca te lo debates. Entonces la curiosidad, el debate, la pregunta, yo creo que es clave. El Manual de los Sueños es presentado por Cafetería Oro Café. Alex Moncada Colors. ¿Qué tan importante es para ti la educación? Hoy tengo el gusto de estrenar este segmento especial, con invitados especiales, con expertos que desde sus áreas nos van a acompañar y nos van a enseñar a que el camino se nos haga mucho más sencillo para cumplir nuestros sueños como jóvenes que queremos soñar, pero con acciones, con organización, con planificación. Y esto justamente es lo que converso con el invitado de hoy, quien es Richard Tovar, mejor conocido como Profe Rich, fundador de Agencia Índigo, que tienen un camino de 10 años en donde han podido acompañar a diferentes personas para que cada día se puedan educar y puedan formarse muchísimo más. Vamos a tener muchísimas herramientas. Este nuevo segmento de verdad que les va a encantar, porque vamos a traer a diferentes expertos para que sea la excusa de tomar café con ellos y de que juntos podamos construir ese manual de los sueños que tanto queremos. Recuerda suscribirte, darle like y compartir este episodio con esas personas que piensas que necesitan conocer un poco más sobre la educación, sobre los sueños, sobre la planificación y cómo encontrar el propósito. Cada domingo a las 7 de la noche nos vemos en un nuevo episodio. Y hoy tengo el gusto de darle la bienvenida al Manual de los Sueños a una persona que quería desde hace tiempo y que hoy está aquí sentada conmigo tomándose una agüita y yo un café, pero igualmente disfrutando de los espacios de Oro Café. Bienvenido, Rich. Gracias, Richard. Fran. Rich. Mira, la verdad es que yo siento que yo me autoinvité a este podcast porque, como te decía desde que te conocí, me parece admirable lo que estás haciendo, me parece admirable el formato y me parece muy constante. Te lo decía ahorita antes de empezar a grabar, que yo creo que esa es la clave del Manual de los Sueños y lo bonito que es verte a ti en tu capacidad haciendo esto. Sabes que es muy cómico porque en la primera temporada a mí me dieron de nombre al Profe Rich. Okay. Y yo, pero es que yo tengo que conocerlo y conectar con la persona, porque eso sí, tengo mucho con los invitados de que tienen que ser personas que yo admire muchísimo o personas que yo diga, bueno, pero es que si han conectado conmigo, seguramente conectan con el público, no solamente que les guste la producción. Claro. Y en diciembre, creo que fue el evento. Diciembre, noviembre, sí, por ahí. Por ahí, estuvimos en el evento y después que te escuché hablar, yo dije, o sea, necesito al Profe Rich en el manual, ¿cómo no lo acepté en la primera temporada? Y hoy estás aquí estrenando este nuevo segmento del Manual de los Sueños con especialistas, tú como profesor, y ahorita nos contarás un poquito acerca de eso, pero queremos saber quién es Richard, o quién era Richard cuando tenía 15, 14 años, antes de ser el Profe Rich. Mira, Richard de 14, 15 años era una persona sumamente introvertida. La verdad es que a mí me daba, por ejemplo, mucha pena reírme, porque yo sentía que me reía y levantaba el labio y se me veían las encías y la gente se burlaba. Entonces era una persona en verdad muy introvertida, muy tímida, me costaba mucho relacionarme y era una persona como muy creativa. Yo escribía canciones, poemas y siempre estaba como el asunto de expresarme, como buscar la manera de expresarme de alguna forma por esa misma timidez. Ese era el Richard de 15 años, una persona que estaba explorando dónde estaba su voz, dónde estaba su tono, dónde estaba su canal de expresión. ¿Y cómo se consigue? Se consigue en una oportunidad en la que por servicio comunitario, no, por labor social en la escuela, me toca dar clases y fue donde me sentí por primera vez que las personas a las que le estaba hablando me querían escuchar. Y ahí fue donde entendí que podía estar una voz poderosa, luego de muchos fracasos. Yo quise ser doctor, quise ser arquitecto, quise ser artista y en los fracasos era porque no me encontraba. Y luego entendí que con la enseñanza podía salvar vidas como doctor, construir soluciones como arquitecto, transmitir mensajes como el artista, pero sobre todo con un público que está creciendo contigo. Entonces, Tocas un punto muy importante y que se lo voy a preguntar a cada especialista que venga, y es que a nosotros jóvenes nos ponen un peso muy encima de construir el futuro, Sí. de decidir cómo va a ser nuestro futuro con la carrera universitaria, y me tocó que primero entré a comunicación, luego a diseño y luego es que me enamoro de psicología en el camino. Pero ¿cómo hacemos para llegar a eso? O sea, es tan difícil. Sí, y es difícil porque es un camino de exploración vocacional. Cuando la verdad es que no hay ninguna materia que se llame así en la escuela, probablemente nuestros papás o abuelos o las generaciones que nos acompañaron no necesariamente tuvieron la vocación como elección, sino que tuvieron lo que tocó y los recursos que tuvieron y las oportunidades que tuvieron, los llevaron a donde están, ¿no? Entonces,
Entonces la cultura de exploración vocacional no existe, pero sí existe la cultura del churro académico. Usted estudia para ir a la universidad, para encontrar un trabajo y nunca te lo debates. Entonces la curiosidad, el debate, la pregunta, yo creo que es clave para entender no solo que el futuro está en nuestros hombros, sino que mi presente está en mis manos. Y qué bueno que esta nueva generación se está haciendo tantas preguntas. Eso puede ayudar. Sí, y que hoy en día los formadores somos más jóvenes, los canales de comunicación son más jóvenes, el propósito está más cercano y democratizado. Entonces, yo creo que esa relación entre joven, formador, medios, mensaje, ayuda a que nos hagamos preguntas claves para entender hacia dónde queremos ir. ¿Cuál fue esa pregunta que te hiciste y fue un antes y un después para tu vida? La pregunta que yo me hice en un punto fue si realmente estaba siendo feliz. Yo, antes de estudiar educación, como te dije, quería hacer muchas cosas y yo empecé estudiando artes, sí, artes musicales, porque yo tocaba y componía y tal. Y cuando estaba ahí, yo decía, yo realmente estoy siendo feliz viendo solfeos, viendo notas, viendo claves, tocando guitarra, o soy más feliz cuando hablo con alguien y encuentro en ese alguien una capacidad de desarrollar. Ahí fue donde todo cambió. Esa pregunta de dónde estás siendo feliz, y aún hoy me la pregunto cuando estoy en un escenario como de tensión o incertidumbre. Entonces, esa fue la pregunta que a mí me ayudó muchísimo. ¿Qué hábito podemos incluir en nuestra vida como chamos si alguien que nos está viendo tiene 12 años? ¿Qué hábito podemos para crecer, para cumplir los sueños? Bueno, mira, yo creo que crecer es natural, es decir, es biológico, tú siempre estás creciendo. Ahora, si me preguntas qué hábito puedes aplicar para que ese crecimiento tenga intención, yo creo que es el hábito de la pregunta, de dudar y de debatir todo lo que se consume como verdad. Si tú te debates constantemente las premisas con las que creciste, lo que te enseñaron en casa, lo que te enseñaron en la escuela, y encuentras tu funcionalidad, es decir, qué te funciona a ti en lo religioso, en lo sexual, en lo vocacional, en lo profesional, ahí vas a encontrar ese camino que quieres construir. Entonces creo que el hábito del cuestionamiento y de la lectura y las referencias son claves. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que el Principito es mi pastor y nada me faltará. Yo tengo tatuado el Principito en el brazo. Y es que el Principito te enseña eso, a cuestionar todo, a visitar planetas, a entender que todo se maneja diferente y que tu verdad no es la única realidad. Tengo una pregunta en la cabeza que desde que sabía que venías quería hacerla, y es en función del título universitario. Como profesor, ¿qué tan importante crees que es el título universitario? Porque he visto mucho que está de moda decir que no lo es. Mira, el título no es importante. Lo que es importante es lo que tú hagas con cualquier título, con cualquier licencia. Yo conozco muchos colegas educadores que creo que no le dan la importancia a su licencia como se la dieron al título. Entonces, claro, ponen el título en la pared, pero no ejecutan la licencia. Entonces, yo creo que lo que sí es muy importante es la universidad, como estudio de pregrado o como espacio de relacionamiento o como espacio extracultural o extracátedra, porque te da oportunidades de relacionamiento. Hace poco leí un estudio de Harvard que decía justamente eso, que cada universidad cobra realmente por las relaciones, claro, que puedes ir construyendo en el camino. Tal cual, tal cual. Y entonces, el título es importante si tú le das valor. Así de sencillo. El título que sea realmente y también desde un propósito que tengamos. Y desde la profesión que elijas. A mí me gusta decir que soy educador por vocación, profesión y aspiración. Es decir, yo aspiraba a ser educador y enseñar. Yo recuerdo que la primera clase de educación que yo vi, lo primero que hicieron fue ponerme un video de un TED Talk. Y decía, wow, quiero estar ahí. Y cuando tuve la oportunidad de dar un TEDx acá en Venezuela, yo decía, es muy loco cuando le das valor a lo que eres. Cuando realmente, no sé si es que confías en el sueño, pero confías en que eso es donde te quieres proyectar y donde te quieres mirar. Luego de llegar a un punto de nuestra vida, Rich sigue soñando. Sigo soñando todos los días. En este momento estoy soñando con cuando salga este episodio, ver la reacción. Sigo soñando todos los días, pero yo creo que más importante que soñar es despertar y anotar el sueño. Es llevarlo a papel, es llevarlo a plan, a acción. Porque los sueños se desvanecen cuando no los ejecutas. Entonces, es importante soñar, sí, y aún más importante es accionar ese sueño. Y qué importante es accionar, por eso me encanta en el Manual de los Sueños decir que somos una comunidad de soñadores con acciones, porque los sueños al final de cuentas son una ilusión, pero cuando lo convertimos en un plan, cuando lo organizamos, se convierte en una meta que podemos celebrar. Tal cual. Y podemos celebrar incluso no llegar a la meta. Y yo creo que eso es clave. Cuando yo solo me enfoco en celebrar mi meta, al no llegar me frustro. Pero si celebro todos los pasos y todos los resultados,
sean convenientes o no, también tengo un nuevo punto de partida. Yo recuerdo que en algún momento, siendo educador, yo decía, yo de verdad quiero dar clases. Y la respuesta fue no, y ese fue mi resultado. Y entonces dije, yo lo que quiero es diseñar experiencias formativas. Y eso me ha llevado a, bueno, más de 36.000 personas he podido educar desde el 2014, más de 60 marcas a nivel nacional. Tuvimos la oportunidad de crear un primer videojuego educativo. Yo decía, es que es aquí, es creando experiencias donde mi acción aumenta su valor. ¿De dónde nace Índigo? Justamente que hablas del propósito que vienes desde el 2014. ¿De dónde nace Índigo? ¿Cuál es el propósito que tiene realmente con cada una de las personas que toca? Mira, Índigo nace de un despecho. Sí, yo era parte Espero que nos despechemos bastante en la vida. Sí, después de 10 años los despechos son funcionales. Pero no es un despecho amoroso. Yo era parte del centro de estudiantes de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, donde yo estudiaba. Y en ese momento, si recuerdan 2014, hubo una gran conversación política en la que muchas cosas se detuvieron, ¿no? Entre ellas se detuvo mi plancha de centro de estudiantes, mi cuartel de soñar, de crear. Y yo me molesté mucho porque para mí, la agenda educativa no tiene que ver con la agenda política. Entonces, en ese despecho, agarré una peluca de payaso porque yo hago clown, hago impro, o hice clown, hice impro, y aprendí de eso y a través del juego enseñaba. Tomé una peluca de payaso y empecé a mochilear por Venezuela, en Colegio de Fe y Alegría de la BEC, enseñándole a los chamos a justamente cómo no traicionar su propia agenda, a enseñarles temas de propósito de vida. Y en esa enseñanza con los chamos, los profes se enamoraron de cómo yo los enseñaba y me pidieron que los enseñara a ellos. Se enamoraron luego las ONGs y luego las empresas. Entonces, en ese punto recuerdo que yo no tenía barba, yo era un chamito, o sea, yo ahorita tengo 30, menos 10, tenía 20, 19, por ahí. Y los profes, los directivos siempre me decían, es que tú eres un niño índigo. Tú eres un niño índigo, índigo, índigo. Y fue como, así se tiene que llamar esto. Y luego le dimos sentido. Entonces, índigo hoy en día es su palabra, se divide en innovación, D de diseño, G de gestión y O de orientación. Entonces, a todos nuestros aprendices los llevamos al camino de la innovación, el diseño, la gestión y la orientación de sus capacidades. Qué bonito ese propósito que han llevado por 10 años. 10 años. Y de la mano de empresas y de diferentes personas, porque siento que desde la educación es donde podemos ir floreciendo todo un país y toda una sociedad que quizás se está rompiendo mucho. 100%. Yo creo que el educador, y ha sido parte de mi misión ya personal, el educador tiene que posicionarse como un proveedor de talento y de desarrollo económico para las naciones, sea cual sea la nación. Y ha sido un trabajo porque yo he convencido a empresas de esto, he convencido a organizaciones de esto, y el que más me cuesta convencer es el formador. Poder hablar con el profesor y decirle, tú no tienes que vender cupcakes, tú puedes vivir de enseñar, ha sido un gran trabajo, una gran labor, no un gran trabajo que yo he hecho, sino una gran labor, ese convencimiento constante para que acepten sus capacidades. Que es bastante fuerte. Y un profesor, siempre nos queda un profesor que de guía, ese profesor que recuerdes. Mira, tuve un profesor en la universidad llamado Carlos Armas, él es psicólogo, me daba psicología organizacional en la carrera, pero él era tan sarcástico y nos mostraba los problemas tan de frente que la única alternativa que nos daba era solucionarlos. Él siempre lo tengo como muy marcado porque él me decía, si analizas el problema vas a crear una tesis, pero si resuelves el problema vas a crear una trascendencia. Entonces eso a mí me ha mantenido como muy enfocado en tener bibliotecas no llenas de tesis, sino de soluciones. Qué chévere. En este episodio especial vamos a estrenar las 5 preguntas a los expertos. Ok. Para ver si los incluimos en el libro que viene a futuro del manual. ¿Cuál es la fórmula según Rich para cumplir los sueños? Mira, la fórmula según Rich para cumplir los sueños. Wow. Yo creo que es la fórmula XYZ. ¿Ok? XYZ es definirte y delimitarte. X significa a quién ayudo o a quién beneficio con esto. Y significa haciendo qué. Y la Z significa con qué resultado. Por ejemplo, Rich ayuda a la sociedad a conseguir beneficios a través de la formación haciendo experiencias formativas. ¿Qué debes saber para no dejar de soñar? ¿Qué debemos saber? ¿Qué debemos saber? Si quieres soñar, tienes que dormir. ¿Sí? Y dormir significa encontrar tu espacio de paz, tu espacio de bienestar, tu espacio de creación. Ese espacio que te restaura. Y mantenerte lo más cerca posible de los espacios y las personas que te restauran. ¿Cómo podemos ayudarnos a mantener hábitos positivos? Uno, leyendo. Eso es importante, que siempre tengamos lectura y referencias
de qué es lo que a otro le funciona y tenerlo como ejemplo y guía para que a nosotros nos funcione. Y lo segundo es hacer aunque no quieras hacer. ¿Y cómo mantenemos cambios positivos? Yo creo que todo cambio es positivo, aunque no sea favorable. Y si estás abierto al cambio, todo lo que suceda va a tener una razón y una consecuencia que tú puedas tomar para hacerlo favorable para ti. ¿Un libro? El Principito. ¿Un mentor que nos dejes? Un mentor, para mí, un mentor ha sido Michael Melamed, alguien que amo profundamente, y espero que veas esto. Espero que estés aquí sentado conmigo tomándote un aquí café. sentado, es más, vamos a hacerlo. Y Michael a mí me ha demostrado que sin importar la circunstancia, la capacidad y el método para hacer las cosas es clave para lograr lo que estás soñando. Por ahí viene el bol Oro Café que tiene preguntas para que Rich no las responda. A ver, la leo. Ajá. ¿Hombre o mujer? ¿Qué? Como el invitado lo tome. Hombre y mujer. ¿Hombre y mujer? Hombre y mujer. ¿Los dos? Sí. Chévere, bueno, el primer invitado que dice los dos. Claro, ¿quién compone la educación? El hombre y la mujer. Por eso es importante tener contexto. Antes de cerrar, Rich, una herramienta que nos incluyas en el manual para seguir creciendo. Mira, te incluiré una herramienta que yo utilizo mucho y es el Golden Circle de Simon Sinek. Él plantea en su libro Start with Why o Empezar con el Porqué, que constantemente y en todas nuestras acciones analicemos el porqué, el cómo y el qué. Entonces, yo creo que como criterio de toma de decisiones es importante que empiece desde el propósito y termine en una acción concreta, así que esa es la herramienta que les regalo. Gracias por ser parte del manual, por ser el invitado especial que estrena este segmento Gracias a ustedes por la invitación. y por seguir creciendo, por seguir educando y creyendo también en el país. Seguiremos soñando. Seguiremos soñando. Él fue Richard en el Manual de los Sueños. El Manual de los Sueños es presentado por Cafetería Oro Café. Alex Moncada Colors. De pequeños nos enseñan a cómo caminar, cómo vestir y hasta cómo comer. Pero ¿quién nos enseña a soñar? Por esto, Manual de los Sueños nace para que a través de las historias de los invitados, este camino se logre más sencillo, con diferentes herramientas que nos compartirán. Soy Francesca Suárez, estudiante de psicología y amante de hacer que los sueños se cumplan. Juntos conozcamos historias que nos guiarán en compañía de un buen café.